Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir siguió a Afra Sarraoğlu a una exposición de arte, ¿coincidencia o plan oculto? Sí, escucharon bien. La presencia inesperada de Mert en el mismo evento que Afra ha generado un sinfín de comentarios y preguntas en las redes sociales. ¿Acaso fue una simple coincidencia o hay algo más profundo que no se está diciendo? Todo ocurrió el pasado sábado por la noche en una prestigiosa galería de arte en el corazón de Estambul. La exposición contaba con obras de varios artistas jóvenes y emergentes, y entre los asistentes se encontraba Afra Sarraoğlu, quien desde hace tiempo ha mostrado su interés por el arte moderno. Lucía relajada, con un vestido sencillo pero elegante, y se la veía sonriente mientras observaba cada obra con atención. Lo que nadie esperaba era la aparición de Mert Ramazan Demir, quien llegó solo, con gafas oscuras y una actitud algo reservada. Al principio, algunos asistentes no lo reconocieron, pero no pasó mucho tiempo antes de que su presencia llamara la atención. Lo curioso es que, según testigos, Mert llegó exactamente 20 minutos después que Afra y, desde su entrada, no dejó de observarla a distancia. Una fuente cercana a la organización del evento comentó, era evidente que Mert estaba allí por ella. Se quedó en una esquina mirando hacia donde estaba Afra, pero nunca se acercó del todo. Fue muy cuidadoso, como si quisiera pasar desapercibido. ¿Es posible que Mert haya ido para verla, sin ser visto? Las redes sociales no tardaron en explotar con teorías. Muchos fans de la pareja, que actuaron juntos en una reconocida serie, creen que este tipo de encuentros no son casualidad. Una fan escribió en Twitter, Mert y Afra están destinados. No me creo que haya ido a esa exposición por coincidencia. Hay algo entre ellos, lo siento. Otro comentario decía, esto parece una escena sacada de una serie romántica. No me digan que Mert solo pasaba por ahí. Lo más sorprendente llegó cuando Afra se percató de su presencia. Según otra fuente del evento, ella lo miró directamente y, aunque se mostró sorprendida, no se alejó. De hecho, en un momento se acercó a él y tuvieron una breve conversación en voz baja, alejados del resto. Una testigo del encuentro afirmó, no pude escuchar lo que decían, pero Afra sonreía. Mert también. Fue como una escena de reconciliación o algo parecido. Se notaba tensión, pero también complicidad. Cuando uno de los periodistas presentes intentó acercarse, Mert simplemente respondió con una sonrisa, solo estoy aquí por el arte. Y Afra, al ser cuestionada, dijo, curioso encontrar a Mert aquí. Pero solo vinimos a disfrutar de la exposición. Sin embargo, la noche no terminó allí. Tras su breve charla, ambos se separaron nuevamente, pero los más atentos notaron que sus miradas seguían cruzándose a lo largo de la velada. Mert, manteniéndose en la sombra, parecía seguir cada movimiento de Afra con discreción, mientras que ella, por momentos, giraba la cabeza para verificar si él aún seguía allí. Poco después, Afra abandonó la galería acompañada por una amiga, mientras que Mert salió unos minutos más tarde, solo. Aunque no se les vio juntos fuera de lugar, varios paparazzis que esperaban en las afueras captaron a Mert mirando en la dirección que tomó el coche de Afra. Algunos incluso aseguran que se subió rápidamente a su vehículo y lo siguió a distancia. A la mañana siguiente, las redes sociales amanecieron repletas de capturas, especulaciones y hashtags como almohadilla Mert Afra otra vez o almohadilla reencuentro de arte, que se volvieron tendencia en cuestión de horas. La prensa del corazón comenzó a atar cabos y recordó otras ocasiones en las que ambos coincidieron en eventos sin ser anunciados como pareja, pero que siempre generaron rumores.
Un periodista del mundo del espectáculo comentó en un programa matutino: lo que vimos anoche es muy significativo. En el mundo del entretenimiento, pocas cosas son casualidad. Ambos sabían que su presencia juntos levantaría revuelo. ¿Por qué no evitarlo si realmente no quieren ser relacionados? Mientras tanto, los representantes de ambos actores se mantuvieron en silencio. No hubo comunicados, aclaraciones ni desmentidos. Este silencio solo alimentó más las especulaciones. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, en una de las fotos tomadas esa noche, se podía ver a Mert sosteniendo un pequeño catálogo de la exposición. En la contraportada había una dedicatoria escrita a mano. Varios internautas, ampliando la imagen, creen que esa nota fue escrita por Afra. Aunque el contenido no es del todo legible, las palabras "gracias por venir" y un pequeño corazón al final han sido interpretadas como una señal de cercanía entre ambos. Días después, Afra publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que aparecía en una cafetería, hojeando un libro de arte. En una esquina de la mesa, apenas visible, se veía una taza de café servida frente a otra persona, cuya mano, con una pulsera negra muy similar a la que Mert suele usar, aparecía parcialmente en el encuadre. Esta imagen avivó aún más los rumores. Los fanáticos más dedicados comenzaron a comparar fechas, ubicaciones y publicaciones de ambos actores, buscando cualquier coincidencia o pista. Algunos incluso aseguran que, si se presta atención al fondo de ciertas fotos, se pueden ver reflejos o sombras que indicarían que han estado juntos más veces de las que se piensa, pero lo han mantenido en privado. Lo cierto es que esta supuesta coincidencia artística parece haber reavivado una llama que nunca se apagó del todo. Aunque ambos han sido muy discretos desde su ruptura, es evidente que aún existe una conexión entre ellos. Sea como sea, el público está atento, expectante y deseoso de conocer la verdad detrás de esta historia que, más que una simple anécdota, parece el guión perfecto de una nueva producción romántica. ¿Será que el arte fue el puente para un reencuentro real? ¿O estamos simplemente presenciando una hábil jugada mediática? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos observando, analizando y, por supuesto, informándoles de cada paso en esta enigmática relación. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue casualidad o una cita encubierta? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado este contenido y quieres estar al tanto de todas las novedades sobre tus celebridades favoritas, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejarme en los comentarios qué opinas. ¿Hubo coincidencia o fue todo parte de un plan romántico de Mert para acercarse a Afra nuevamente? Nos vemos en el próximo video.